Madrid es una ciudad donde se puede hacer todo tipo de turismo, desde el sofisticado, el de compras o si tienes otros intereses, el de museos. Y hoy les traigo a este lugar, el Reina Sofía, uno de los museos más importantes de Madrid y para muchos críticos de arte uno de los 20 más significativos del mundo. Les invito entonces en esta oportunidad a recorrerlo conmigo, como no lo han visto antes, mostrando un poco de su historia, arte y arquitectura, que para muchos ha generado curiosidad. Comencemos este recorrido por el Museo del Reina Sofía. Bienvenidos. He caminado un poco y en lugar de ingresar por la puerta principal, hago el ingreso por la parte nueva, lo que es llamado el edificio Nouvel, ubicado sobre la Ronda de Atocha. Una primera recomendación es que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía lo pueden visitar de forma gratuita los días lunes, miércoles y sábados de 7 a 9 de la noche y los domingos de 12:30 hasta las 2:30 de la tarde. Si lo visitan en otra hora, los precios oscilan entre los 12 euros hasta los 18. Este museo no lo abre los martes y siempre recomiendo el ingreso por este lugar, la parte nueva, por su facilidad, además de tener la mejor opción de ver el museo desde la terraza. Una vez adentro es fácil moverse por el museo que, como irán viendo, consta de 2 edificios, el nuevo por donde entré y el viejo que recorro llamado Sabatini, en el que están viendo uno de tantos pasillos entre los que se alternan muchas salas de arte. El museo está ubicado en el antiguo Hospital General de Madrid, que por espacio de 3 siglos funcionó hasta 1965. De ahí ven este tipo de construcción tipo claustro. Este edificio, antes de ser museo, cumplió muchas funciones, ya que durante la Guerra Civil Española se utilizó como hospital de sangre, un hospital cerca del frente de batalla, donde se reciben los heridos de uno y otro bando, y depósito de cadáveres, teniendo lugar en el mismo torturas y ejecuciones, por lo que estas historias han llevado la fama de que el edificio tiene fantasmas y otras historias trágicas por las que ha pasado. Durante años el edificio estuvo abandonado hasta que en 1992 se abre el Museo Reina Sofía. El Museo Reina Sofía desde entonces ha sido un importante centro de la cultura en Madrid, tanto que en 2005 se amplía con la construcción del edificio Nouvel, sitio en el que estoy ahora caminando. Muy diferente, por cierto, al edificio anterior, de 3 siglos. Los cambios se ven de inmediato. Han visto que voy caminando por escalas y no se observa ninguna pared, solo cristales, estructuras de acero y un espacio con bastante iluminación natural que da otra sensación. En este edificio se pueden ver algunas obras de arte moderno, así como encontrar oficinas, sitios de reunión, instalaciones ocasionales de arte y algo que en su momento fue bastante criticado, una arquitectura bastante extraña en la que el techo deja pasar la luz, los sitios para caminar parecen laberintos y los espacios te sorprenden por las vistas no aptas para los que teman mirar desde las alturas. Mientras vamos caminando por el lugar, les dejo por el momento que escuchen un poco de la música de Día D.
Sigo mostrándoles esta última parte del Museo Reina Sofía. Este edificio es bastante moderno, muy distinto al primero, y es que la ampliación del museo se tuvo que hacer para acomodar la creciente colección y proporcionar espacios adicionales para exhibiciones temporales y otras actividades culturales. Este lugar que caminamos se llama El Cubo de Jean Nouvel y como pueden ver es una estructura de vidrio y acero que se inauguró en el 2005 y se ha convertido en un hito arquitectónico en el panorama cultural de Madrid. Todos los espacios albergan la posibilidad de hacer actividades lúdicas como conciertos, exhibiciones musicales, encuentros de poesía o, como en esta oportunidad, de ser un curioso más en un lugar que ofrece otra mirada a una de las zonas más fascinantes de Madrid, muy cercana a la zona de Atocha y al barrio de Lavapiés. Les recuerdo que este Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid es uno de los museos más importantes de la ciudad. Además de estar en una zona muy céntrica, se encuentra bastante cerca del Museo Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza. La distancia entre ambos lugares está a 10 minutos, por lo que la zona se conoce como el Triángulo del Arte en Madrid. Muchos estarán preguntando el hecho de por qué no he mostrado muchas obras de arte, y la explicación radica en las medidas de seguridad que hay. Usted para entrar a este museo debe dejar mochilas en una consigna y solo puede tomar imágenes y videos en espacios abiertos como estos. Del Museo Reina Sofía es conocido por tener la obra más importante de Pablo Picasso, el Guernica, una obra que es imposible fotografiarla ya que tiene unas medidas de seguridad bastante extremas, con 2 guardias permanentes, una bóveda que controla la temperatura ambiente y otros factores por los que solo se cita en este recorrido, mientras camino por este agradable lugar de la terraza del nuevo edificio Nouvel. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía además tiene una colección de pinturas y obra de arte tan grande que solo tiene capacidad de mostrar entre un 5 y un 15% de toda su colección, por lo que suelen hacer exposiciones temporales, además de prestar otras de sus obras a museos a lo largo y ancho del mundo. Aquí el arte va más allá de Dalí, Miró y Gris, y se puede apreciar el arte contemporáneo en otras formas como la fotografía, los tapices y el videoarte, por citar algunos. Gran parte del recorrido que he hecho en este capítulo ha sido por la terraza y es que tiene unas vistas espectaculares. Además se juega con las luces y se encuentra arte efímero que todos pueden hacer y contemplar. Una de las obras más llamativas mientras se camina por la terraza es ver esta pirámide hecha por animales llamada Tree Unicorn, en la que se ve un buey, un cerdo y una oveja, construidos en fibra de vidrio. Un buen sitio para contemplar una obra de arte al aire libre que por cierto ya tiene sus años al ser creada en 1981. Un consejo que doy durante este recorrido, y es que los museos se pueden recorrer de muchas maneras y si me dedicara a ver obra por obra al detalle en el Reina Sofía, necesitaría al menos de 1 día y medio, por lo que la visita en este lugar la recomiendo por espacios de 2 a 3 horas viendo algo en especial, sea una exposición permanente o una temporal que suelen programar en este museo. De esta manera, con este mirador, en el que se pierden las proporciones de las terrazas con las alturas,
Despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a seguir conmigo en estos recorridos. Hoy fue un camino por el arte y la arquitectura. Seguiré buscando más lugares para ustedes. Reciban un gran saludo, suscríbanse, hasta pronto. Chao.